Padre, gracias por tu palabra, una vez más. Gracias porque nos amas, porque nos hablas, porque nos edificas siempre, Señor. Sabemos que tú tienes hoy un banquete a la mesa y nos tienes a nosotros sentados en tu mesa. Padre, gracias. Te pedimos que podamos aprovechar y tomar de ahí y poder darte gloria con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Jeremías 49, en el verso 34. Vamos a leer hasta el 39. Es la profecía contra Elam. Bueno, dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación en donde vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Bueno, para empezar es palabra de Jehová, es algo que Dios mismo le dio a Jeremías, ¿no? Y dice que es acerca de estos elamitas, los habitantes de Elam. Entonces siempre es importante, ¿qué onda? ¿A quién le está hablando Dios? Los de Elam, ¿te suena? ¿Alguna vez has leído Génesis por ahí? Bueno, tiene que ver con eso. Elam es una región ubicada al oriente de Babilonia. O sea, si tú tienes tu mapa así, está de este lado, ¿no? Está del lado oriente de Babilonia y está exactamente al norte del Golfo Pérsico, donde fue la guerra en los 90, ¿te acuerdas? Fue en los 90, ¿verdad? Sí. Y que estuvo durísimo todo ahí el problema con Kuwait y todo eso. Bueno, ahí en esa parte del norte. De hecho, el día de hoy se le conoce como Irán. Entonces creo que ahí sí lo ubicas un poco más. Y de hecho, cabe mencionar, por la época que estamos pasando, que los iraníes de ahí son los del grupo Hamas, que está teniendo todo este conflicto con los israelitas el día de hoy. Son iraníes. No todos los iraníes son de Hamas, pero los de Hamas sí son iraníes. Eso dijo por lo menos la embajadora de Israel en México. Entonces le creemos. Y esta tierra que está ahí al norte del Golfo Pérsico, ¿no?, fue habitada por los descendientes de un hombre llamado Elam, por supuesto. Y es uno de los hijos de Sem en Génesis. Y Sem es hijo de Noé, el que construyó el arca, ¿no? Y esto aproximadamente ocurrió en el año 3100 a.C. Algunos datan esta fecha, es un poco complicado saber con exactitud esta fecha, pero lo cito porque tiene muchísimos años esta ciudad. Y este pueblo de los elamitas es un pueblo, o sea, antiquísimo. Ahora, más tarde esta región que estaba ahí, se empezó a llamar de otra manera. Se empezó a llamar Persia, pero en un principio era Elam. Luego se llamó Persia con el paso del tiempo y su capital se llamó Susa, que a lo mejor te suena porque aparece en Daniel, también aparece en Nehemías o Esdras, ¿no? Aparece Susa en Nehemías, es en Nehemías. Y tuvo personajes importantes en la historia de Israel, tuvieron que ver con Israel. Uno de ellos fue, por ejemplo, el rey Kedorlaomer. Y eso dice, órale, o sea, no le vayas a poner ese nombre a tu hijo, ¿no? Kedorlaomer. En Génesis 14, cuando recién en esas épocas comenzaba a existir esta población de los elamitas, él fue el que tomó como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham, y más tarde, al enterarse Abraham de que este rey lo había capturado, se arma de valor, agarra a su familia, a sus criados, los arma, que eran 318 personas, y van y vencen al rey Kedorlaomer, rey de Elam. Bueno, pues es precisamente la región de los elamitas. Entonces, para que tengas un poquito como de contexto, que tuvieron que ver en algunas ocasiones con los israelitas. Ahora, en esta época que estamos leyendo aquí en Jeremías 49, yendo otra vez aquí al texto, resulta que esta profecía de Jeremías fue
fue escrita durante la época pre-cautiverio, pero también durante el mismo cautiverio babilónico, ¿no? Y lo hemos estado leyendo, cómo narra desde antes del cautiverio, cómo se los llevaron y después del cautiverio qué estaba pasando, ya cuando los israelitas estaban en Babilonia. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta esto, fue el final de la monarquía de Israel. De hecho, ahí en el verso número 1 dice que fue en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Y ya lo hemos dicho varias ocasiones, Sedequías fue el último rey de Judá. Y de hecho fue el último rey, porque ya después de él ya no hubieron más. Se acabó la monarquía de Israel. Bueno, y también cabe mencionar que los elamitas, vivieron precisamente en esta época del final de la monarquía de Israel. En esta época donde ya se deshizo Israel y se deshizo Judá, en esta época fue que vivieron estos elamitas. Y ahora un hecho importante de los elamitas como pueblo es que ellos fueron aliados de Babilonia cuando Babilonia tomó a los israelitas cautivos. Entonces eso es muy importante que lo tengas en cuenta en este texto. Pero te voy a adelantar un dato también muy importante. Después de los, ya casi terminando los 70 años del cautiverio, los elamitas se volvieron enemigos de los babilonios. Dieron una vuelta por completo contra los babilonios. Y más adelante, los elamitas se unieron con el ejército persa y ellos invadieron Babilonia y derrotaron a Babilonia. Entonces, esos son los elamitas. Entonces, para que lo tengas ahí. Y se unieron y sirvieron a los babilonios porque tenían una fuerza militar impresionante. En la tierra de aquella época eran conocidos como los mejores arqueros. No pienses de un arquero como Memo Ochoa o como algo así, ¿no? O sea, fútbol, no, todavía ¿no? Sino más bien arqueros de flecha, ¿no? De esos. Eran arqueros súper experimentados, ¿no? Si has visto Juegos del Hambre, está increíble, ¿verdad? Bueno, no sé por qué lo cito en una prédica eso. Mi pastor me diría, ya, síguete, Josué. Bueno, Katniss Everdeen, sí, era una buena arquera. Ok, pero entonces eran arqueros así súper experimentados estas personas. Bueno, entonces eso es lo que muestra este texto, ¿no? Y también una cosa importante es que tengas en mente que durante esta época de Sedequías ocurrió la tercera deportación babilónica. Yo creo, muy probablemente, que los elamitas participaron en la tercera deportación. Ellos son los que atacaron a Israel en la tercera deportación. Muy bien, entonces esto comprende entre el año 598 y el 587 a.C., que fue la tercera deportación. Por ahí en ese tiempo fue que sucedió este ataque de los elamitas. Bueno, como sea, dice el verso número 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Decía que Elam fue aliado de Babilonia durante su cautiverio y desplegaron su poder militar contra los judíos en esta época. Entonces, pues, híjole, la letalidad de los arqueros era sin igual en esta época. Entonces, sí dañaron muchísimo a los judíos, este pueblo. Pero me encanta que en este versículo Dios, digamos, sale a retribuir todo lo que hicieron los elamitas en contra de los judíos. Y dice, se presenta a Dios como, así dice Jehová de los ejércitos. Y esto es importante porque los elamitas eran un gran ejército, con una capacidad militar impresionante, eran muy poderosos. Y dice Dios, pero yo soy Jehová de los ejércitos. Él es mucho más poderoso y no te lo quiero adelantar demasiado, pero sí te voy a comentar que ahí en el verso 36 vamos a ver que Él tiene todo un ejército muy grande, mucho más grande que los elamitas. Pero dice con todo eso, yo Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elam. Entonces, hablando de cómo Dios, esta imagen pues es una imagen figurada, no es que Él vaya a agarrar a los elamitas y vaya a quebrar sus arcos así literalmente, sino que está hablando de va a destruirlos. Esa es la figura, la metáfora que está diciendo aquí. Va a destruir su ejército
a sus soldados que son expertos guerreros, pues Dios los va a destrozar. Es mucho más poderoso Dios. Tiene mejores estrategias, por supuesto, ¿no? Inigualables. Él es Dios, o sea, Él va a destruir a los elamitas. Los va a hacer pedazos, dice una traducción. Y pues sí, ¿no? Yo puse aquí en mis notas, claro, Dios puede destruir a cualquiera de sus enemigos. Hasta el guerrero más poderoso puede destruir Dios. Es Dios. Pero también solamente como comentario, no solamente a sus enemigos literalmente de guerra, sino que también a aquellos que quizá están en rebeldía contra Él y que, pues al no ser sus amigos, ¿no? Son sus enemigos. Eso es importante, ¿no? En la palabra, déjame llevarte al Nuevo Testamento. En Santiago, capítulo número 4, habla acerca de enemigos de Dios. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, quiero ser específico con esto, porque de repente uno empezaría a pensar ese tipo de textos solamente de un enemigo político o así, militar de Israel. Pero no todos ellos no solamente ellos son los enemigos. En la Biblia dice que también un enemigo puede ser alguien que está asociado con el mundo, aliado con el mundo. Y de ahí podríamos pertenecer incluso nosotros siendo cristianos, porque hemos creído en Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Pero esto se lo está hablando Santiago a cristianos, que desgraciadamente estaban haciendo una amistad con el mundo. Y se veía porque tenían envidia, codicia, y entre ellos estaban peleándose hasta con la chancla, ¿no? Estaban con todo entre ellos. Entonces les dice, oye, ¿qué no eso de la codicia y de la envidia es más bien un pensamiento del mundo? Y les dice, por cierto, que todo aquel que pues tiene una alianza con el mundo es enemigo de Dios. ¿No te acuerdas? Entonces está bien interesante, ¿no? Porque así como lo pinta, dices, ok, ¿no? Yo pienso de repente que la envidia o la codicia, pues como que no son tan graves, ¿no? Como pues los asesinatos o la guerra, ¿no? Porque están matándose ahí, ¿no? Y tú dices, no, qué sanguinario, qué terrible. Pero igual de terrible e igual de rebelde y de malo es cuando estamos envidiándonos unos a otros. Igual, exactamente. O codiciando algo que no es nuestro. En esa categoría. Ahora, Santiago nada más pone el ejemplo de la codicia y de la envidia, pero no son las únicas cosas que luego abrazamos del mundo. ¿Cuántas cosas hay que el mundo piensa que como cristianos abrazamos? Pues cuando abrazamos esas ideas o prácticas o creencias del mundo, estamos haciendo una amistad con el mundo y nos constituimos enemigos de Dios. Preguntémonos, ¿hay algo que estoy abrazando del mundo? ¿Una actitud? ¿No? Una idea, ¿no? Una motivación del mundo que estoy abrazando a lo mejor en mi corazón que no es de Dios, que estoy más bien prefiriendo lo que dice el mundo a lo que dice la palabra de Dios. Ejemplo, Cristo dice, perdónense 70 veces 7. Es más, si tu enemigo, si él te hace daño, tú ve y bendícelo y perdónalo y ámalo, ¿no? O sea, devuélvele un bien a alguien que te hace un mal, ¿no? Pero cuando yo digo, no, que ojo por ojo, vámonos, a ver, ven para acá, tú me dijiste eso, pues también yo, y así. En ese momento estoy abrazando una idea del mundo. Estoy abrazando la idea del mundo de venganza personal, ¿no?
me dice, yo le digo. Y así, ya abracé una idea del mundo. Y esa es una, ¿no? Pero pues ahora sí que podemos pasar la Biblia y nombrar una y otra y otra. Pero la pregunta es, ¿tú sabes cuando estamos haciendo algo que más bien es un pensamiento que no es de Dios? ¿Hay algo así en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Hay algo así en mi vida? Y pues no queremos ser enemigos del Señor, ¿me explico? Porque Él ya se reconcilió con nosotros. A eso vino, a que seamos sus amigos. Entonces es ilógico portarse como alguien que no es su amigo. Él nos extendió su mano, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Bueno, ahora quiero decir algo también. Me llama la atención, regresando, estamos en Jeremías, ¿no? Capítulo 49. Cuando habla de yo quiebro el arco, significa que está destruyendo a todo su ejército, su poder completo. Y vaya que los elamitas eran bien poderosos, ¿no? Eran como las águilas. Qué manches. Perdón. Entonces sí. Perdóname. Bueno, pero el punto es, los quebrantó aunque eran muy poderosos. Ajá, ese es el punto. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir con esto es que Dios corrige. Dios puede corregir a cualquier persona, aunque sea muy poderosa, ¿no? Aunque tenga mucho poder, la puede corregir Dios. No solamente a personas sin recursos económicos, con muchos recursos económicos las puede corregir, pero no solamente a alguien que tiene poder económico político la puede corregir Dios. Dios puede corregir a cualquier persona aunque crea que no pueda ser corregida. Lo que quiero decirte es, siempre que vemos este tipo de cosas pensamos en alguien, ¿no? Sí, qué bueno que me lo dices porque fíjate que yo conozco a alguien que no, hombre, no inventes. O sea, él se merece una corrección de Dios porque es así, 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 así. Le sacamos todas sus tarjetas, ¿no? Como adivina quién, ¿no? Es así, así, viste así, habla así. No, 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 no. Dios, tú tienes que corregir este cuate, ¿no? Pero, ¿qué tal si nosotros somos ese cuate? ¿No? Y que Dios a lo mejor ve en nosotros una rebeldía, una obstinación tan grande y pensamos que no podemos ser corregidos. Dios nos puede corregir quien quiera que seamos. Ese es mi punto. Aunque, o sea, a veces, desgraciadamente, ¿no? Como creyentes empezamos a desobedecer y desobedecer y desobedecer e irnos a extremos bien fuertes contra el Señor, de rebeldía y desobediencia. Y sabemos que no estamos haciendo lo bueno delante de Dios. Y este pasaje me enseña que hasta los elamitas los corrigió, aunque eran bien poderosos. Así es que, como dijera mi pastor Benjamín, Dios tiene varas de todas las medidas y de toda clase, para toda clase de pecado. Para los que se extravían en una ocasión y para los que son ya de plano dijeron, no me importa. Dios en verdad puede corregir a cualquiera. Entonces no pensemos que Dios no nos puede corregir simplemente porque tenemos a lo mejor más años en el Señor, más conocimiento o una función dentro de la iglesia, ¿no? Dios puede corregir a todos sus hijos. Entonces me puse a pensar en eso cuando leí y dije, pues sí, cierto, ¿no? Los elamitas eran súper rebeldes y obstinados y Dios dijo, no, espérame, ¿no? Entonces tengamos eso en nuestros corazones, ¿no? Sí, contra quien nos rebelamos es contra Dios. Cuando pecamos no es precisamente contra la persona que tenemos el problema, sino contra Dios. Y Dios puede hacer algo así. Bueno, también otra cosa que puedo observar en esto es que los está disciplinando porque ellos atacaron a su pueblo. Por eso los está disciplinando. Ahora quiero respecto a esto decirte dos cosas. Si te das cuenta, no está hablando de protección, o sea, no está diciendo Dios que va a proteger a su pueblo en esa sección, aunque lo hace, pero
más bien aquí está permitiendo un ataque de los elamitas. ¿Te das cuenta? Porque el pueblo de Israel pecó contra Dios y por eso fue llevado en cautiverio, ¿no? Y parte de las cosas que permitió en el cautiverio como disciplina a su pueblo fue que los elamitas entraran ahí y pelearan contra ellos. Entonces, no precisamente creo que quepa aquí un versículo muy bonito que habla acerca de cómo Dios cuida a su pueblo, aunque sí, sino más bien de, órale, o sea, Dios puede permitir entregarnos en manos de nuestros enemigos cuando estamos rebeldes y obstinados, y es una manera de disciplinarnos también. Y a lo mejor a veces es una manera un poco, pues, fuerte de disciplinarnos, entregarnos al enemigo para que nos revuelque por todos lados. Entonces, preguntémonos, ¿no? Si a lo mejor eso, ¿no? Dios está ocupando un instrumento humano para traerte entre ceja y ceja, y tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Pregúntate si a lo mejor hay una razón por la que creerías que Dios está ejerciendo una disciplina a través de esa persona. ¿Será por eso? ¿Será por eso? A lo mejor estás pecando contra Dios en algo y Dios está corrigiendo como corrigió al pueblo de Israel. Y sí, Dios ocupa instrumentos humanos a veces. Yo cuando recién conocí al Señor, fui con un doctor, ¿no? Y este doctor se portó, no, hombre. Yo pensaba que yo iba a llegar al consultorio de, pásele, joven, siéntese, ¿cómo se llama? No se preocupe, ahorita vamos a ayudarlo, no se preocupe, no hay problema. No, el cuate fue la persona más hostil que me he encontrado y yo espero que, híjoles, que lo bendiga el Señor. Pero pero ¿sabes cómo se apellidaba? Severo. Y le hacía honor a su nombre. Sí, me acuerdo perfecto. Y estaba estudiando esto y dije, sí, o sea, y yo, o sea, cómo me decía y lo que tenía que contarle y decirle y cómo tenía que, el tratamiento fue horrible, humillante, doloroso, mala onda. Yo decía, ¿me conoce? O sea, le hice algo o algo así, porque en verdad parecía que, o sea, me odiaba el cuate. Y ya estaba empezando como, pues, en el camino del Señor. Y pues qué chistoso que el Señor me permitió conocer a una persona así, porque dije, sí, el Señor está poniendo a alguien bien severo para que yo venga al camino del Señor, porque de plano, si no hubiera sido así ese cuate, yo hubiera seguido en mi rollo. Fue parte de las personas que Dios usó para humillarme, ¿sabes? A veces el Señor nos permite instrumentos en nuestras vidas que nos hacen eso. Lo necesitamos. Entonces, piensa eso, ¿no? Si Dios está ocupando a alguien, porque luego decimos, pues sí está pasando conmigo, pero en vez de entender que Dios está disciplinándome, prefiero mejor evadir eso. Pero la idea más bien es darme cuenta que tal es que si es porque Dios quiere hacer algo conmigo, está tratando conmigo. Entonces piensa en eso y si es así, si tú sabes que es por un pecado, pues recibe la exhortación del Señor. El pueblo de Israel, pues ya ni modo, o sea, tuvo que ser humillado por los elamitas y por los babilonios y se los llevaron 70 años y después de la disciplina y Dios hizo una obra en sus corazones. Entonces, eso que a lo mejor puede ser muy severo para ti, pudiera ser una herramienta que al final va a producir un fruto de justicia apacible en tu corazón. Sí. Bueno, entonces es eso también. También hay otra cosa, que a pesar de que sí, por un lado, Dios ocupa esos instrumentos así, también si se pasaron contigo a la hora de ese tipo de, cuando Dios usó ese instrumento y se pasó contigo ese instrumento, Dios también ve eso. Y al final Dios es retribuidor de esas cosas, ¿sabes? Es una de esas cosas que también, por otro lado, digo, pues sí, me lo merecía, pero pues ahora sí que Dios va a saber cómo hacer con esa persona, ¿sabes? Por eso me acordé de Romanos capítulo número 12, ¿no? En Romanos capítulo 12 dice en el verso número 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. Ajá. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿No? Eso. Ya te he platicado y luego te cuento el chisme. ¿Quieren chisme? Pues no, porque es pecado. Ah, todo mal, ¿no? No, no es cierto. O sea, sí, pero no es un chisme malo, sino que, yo también he cometido muchos errores en mi caminar cristiano, incluso siendo pastor. Entonces, seguido, luego me acerco con mi pastor Fermín, o con Alex, o con Benji, ¿no? Y les cuento, oye, pastor, ¿puedo robarte 5 minutitos? Es la señal, ¿no? Por si no te la sabías, es la señal semillosa. ¿Te puedo robar 5 minutitos? Pero entonces ya le cuento todas mis cosas, ¿no? Y hay veces en que me han dicho cosas de formas que yo no pensaría que me las dijeran. Ajá. Yo pensaría que me llegaran, o sea, lo más adecuado sería decirme, ay, mi hermanito, pues sí, todos pecamos, todos la regamos, ¿no? Todos hacemos cosas de repente que pues no están tan bien, pero déjame decirte que a veces no pasa así. Ajá. Hay veces en que te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Y hay veces en que te dicen cosas todavía un poco más fuertes. Ajá. Y de repente uno pensaría, ok, ¿no? Qué mala onda. Pero, ¿sabes? Te quiero decir algo. Recíbelo. Porque esas son de las cosas que Dios usa para nuestro beneficio. Y no está mal que una persona venga contigo y te exhorte a veces fuerte. Porque a veces es lo que necesitamos. A veces ni siquiera nos damos cuenta que necesitamos algo así de fuerte. De severo, te decía. Ajá. Pero cuando Dios permite algo así, quizá es lo que Dios quiere hacer. Hablarte fuerte porque no entendemos. Yo si no hubiera sido por este severo, yo hubiera seguido así como, pues no me dijo feo, pues así. Entonces hubiera seguido igual así de patán como siempre. Y ahí Dios me hizo ver mi humillación, ¿no? Así de, no, ¿te das cuenta que te mereces hasta la muerte? Bueno, muchas cosas que me habló el Señor. Pero escucha la exhortación, aunque sea fuerte, en verdad, ¿no? Tómala como de parte del Señor. O sea, ¿qué pasaría si Jesús fuera el que te dijera las palabras? Porque Jesús a veces también hablaba fuerte, ¿sabes? Y tú dices, no, si Jesús es puro amor. Ajá, pregúntale a Pedro. Cuando le dijo, aléjate de mí, Satanás. A ver si fue muy suavecito con Pedro. ¿Sabes? No fue suave con Pedro. ¿Sabes? Se lo reprendió por estar haciendo cosas que no estaban bien. Y cuando les dijo a sus discípulos, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Eso les dijo a sus discípulos. Entonces quiero solamente tocar este puntito de que cuando Dios te hable así, recíbelo, ¿sabes? Ahora, hay ocasiones también muy extremas en que una persona se pasa contigo, ¿ok? Pero no es mi labor como, primero, no hacerle caso por el hecho de que no me gustó el tono en que me lo dijo. ¿Me explico? No. Mi labor es recibir la exhortación, porque es Dios el que va a hacer. Si Dios considera que esa persona me lo dijo de una manera que no fue buena, o fue muy severo a la hora de corregirme, como de repente los papás luego nos agarramos a los niños, ya no con la vara, sino con la mano y así, bueno, pues Dios se encarga de corregir también a esas personas. Y tanto se encarga de corregir a aquellos que se pasan conmigo como cuando yo me paso con otros. Ambas cosas. Y todo eso es, pues porque Dios es justo. Pero no es mi labor como decir, se pasó, entonces no lo escucho. ¿Me explico? Y también tampoco es mi labor decir, se pasó, Señor, fulmínalo. Y sale muy precatorio contra él, ¿no? O sea, no. Dios, él sabe. Y así fue como él disciplinó a los elamitas.
Ahora también eso me pone a mí como, uy, mamachita, porque ¿sabes qué? ¿Qué te decía resortes, verdad? Ahora sí la tiene. El domingo. Porque a veces nosotros somos esos, ¿no? O sea, quiero decirte, nos encanta ponernos como víctimas cuando los cristianos nunca somos las víctimas. Los cristianos somos los ofensores, siempre. Somos los ofensores. Sí, nos gusta como ponernos en ese papel de víctimas porque es como muy cómodo, ¿no? Me hicieron, pobrecito de mí. Pero realmente nadie puede decirle a Cristo, ay, pobrecito de mí, Jesús. No, ve los clavos ahí clavados en los pies y en las manos de Jesús. Uno puede decirle, Señor, yo soy la víctima. No, yo fui, que por mi pecado murió Jesús, así de vil soy. Entonces, entendamos eso, que nosotros, no, o sea, también la regamos y hacemos cosas así. A lo mejor no es contra un hermano que fui a exhortarlo, a lo mejor a mí, simplemente que le respondí súper grosero a mi esposa o súper grosero a mis hijos. O sea, de una manera no bíblica, ¿no? A mis papás o a quien sea, ¿no? A alguien en el camino, ¿no? Y entonces me doy cuenta, híjole, pues el Señor sabe cómo corregir, ¿no? La rebeldía y sabe cómo corregir esas cosas, ¿sabes? A lo mejor tu hijo pequeñito pues no te puede decir, ay Señor, por favor, ayuda, o algo así, ¿no? Pero Dios va a escuchar su clamor y definitivamente si uno actúa mal, Dios va a corregirnos, ¿no? Y también como hijos, ¿no? Te digo, no nos hagamos las víctimas. Las únicas víctimas son las del doctor. No, 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 tampoco. Pero sí, ¿me explico? Entonces, la verdad es que esto también es de los dos lados, tanto como el que es exhortado como el que exhorta. Tenemos que considerar eso, ambas cosas. Bueno, entonces eso. Ok, entonces, ¿no? En el verso 36 dice, fíjate cómo va a ser el juicio contra los elamitas. Dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde vayan fugitivos. De lo que habla aquí es de los 4 vientos. En la NTV lo traduce como los enemigos o en la TLA como los grandes ejércitos. O sea, está diciendo que va a permitir que muchas naciones de otros lados vayan y los ataquen contra Elam. En un cumplimiento, digamos, inmediato se refiere a los griegos, porque después del imperio, te decía, después del imperio babilonio, en el año 539, los persas, aliados con los elamitas, vencieron a los babilonios y entonces el imperio persa o medo-persa fue la gran potencia mundial después de los babilonios. Entonces los elamitas estaban así, ¿no? Como el perrito ese del meme, así, ¿no? Y los babilonios así, ¿no? Pero después de los persas vinieron los griegos. En el año 300 y algo, ¿te acuerdas? ¿Te suena Alejandro Magno? Y destruyeron a los persas. Fue una invasión tremenda, o sea, esa película de Alejandro hay. ¿Me explico? O sea, fue todo un acontecimiento. Y pues entonces a eso probablemente se refiere. Los griegos los invadieron por todos lados y no tuvieron ni oportunidad de defenderse. Pero proféticamente hablando, no habla solamente de los griegos, sino que habla del juicio contra las naciones. En Apocalipsis, estamos estudiando Apocalipsis los domingos. En el capítulo 6 y 7, resulta que hay una serie de juicios, la primera serie de juicios que se menciona en Apocalipsis, contra las naciones. Ajá. Y esta serie de juicios comienza con los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Te acuerdas? Con los caballos y los jinetes, ¿no? El bermejo, el blanco y así, ¿te acuerdas? Pues resulta que cuando dice aquí los 4 vientos, esta misma frase se repite ahí en Apocalipsis capítulo número 6 y 7, también Zacarías capítulo número 6, y asocia los 4 vientos con los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí para que lo cheques en casa, está muy interesante. Entonces, proféticamente hablando a lo que se refiere, lo que quiero decirte es que esto es una profecía del tiempo postrero o futuro de Apocalipsis, en donde no solamente sería juzgada Elam, sino todas las naciones a través de los sellos, de las trompetas y de las copas del Apocalipsis, ¿no? Comenzando con estos 4 vientos que son, dice ahí Zacarías y Apocalipsis 6 y 7, que son 4 ángeles que son mensajeros de Dios que ejecutan los juicios de Dios de manera inmediata. Son mensajeros de Dios, ejecutores de los juicios de Dios.
Así es que esos son los jinetes. Pero bueno, te decía, no nos clavemos entonces con la idea, solamente con el hecho de que Dios va a juzgar a los elamitas, te digo, y más en este tiempo, que tú pensarías, pues qué bueno, porque todo lo que está pasando con Hamás y con eso, pues sí, en cierta parte tiene que ver, pero no solamente con ellos. Estamos leyendo una parte de Jeremías que tiene que ver contra todas las naciones. Y tanto Dios va a juzgar, pues sí, a Hamás y a los iraníes y también a las demás naciones, a Egipto y a Babilonia y a Edom y a Moab y a todas las naciones alrededor del mundo que no creen en Cristo y que están en constante rebeldía contra Jesús. Entonces, yo creo que está padre como ver esto como parte de la historia, pero no es el problema contra ellos. Sino más bien aquí el asunto es Dios contra el rebelde obstinado en pecar y que no quiere reconocer a Jesús. Ese es el punto. Entonces, en ese sentido, quiero llevarlo así también de manera más personal, ¿no? El problema no es un problema político meramente, el que estamos viendo en la guerra el día de hoy, sino que esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿yo también soy parte de este grupo contra el que Dios va a hacer juicio? O sea, si yo también estoy obstinado en rebeldía en contra de Dios, igual que los iraníes, igual que los elamitas, ¿no? Yo también estoy así de manera obstinada pecando contra Dios, no me arrepiento de mis pecados. Pues un día, si continúo así, podría llegar a ser merecedor del juicio de Dios. Entonces eso es lo que tengo que más bien meditar, ¿no? El día de hoy. Y en el verso 36 también dice que Dios los aventará, que habla de esparcirlos por todas las naciones, ¿no? Entonces eso se cumplió en su época a través de la invasión griega. En el verso 37 dice, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Esto pareciera impensable. O sea, tú eres un elamita, un persa, y te digo, es el perrito así. O sea, ¿cuál intimidad? O sea, ¿cuándo has visto a un boxer correr de miedo por un... ¿Cómo se llaman esas razas chiquititas? Chihuahuas. ¿Cuándo? ¿No? Hasta tú así, aunque seas miedoso de los perros, si ves a un chihuahua y dices, ¡ay, qué lindo! ¿No? O sea, no te da miedo, ¿no? Es pequeño, ¿no? Pero aquí sí está pasando algo así. Tú no verías una nación persa, toda poderosa, llena de terror. No, jamás. Ahora sí que jamás. Pero aquí sí lo vamos a ver. Porque no va a haber nadie, absolutamente nadie, proféticamente hablando, que cuando venga el Señor no tiemble de miedo delante de la presencia del juicio de Dios. O sea, si una persona está obstinada en pecado, por mucho que uno se crea así, fuerte, delante de Dios no vamos a poder, ¿no? Ok, ahora también aquí en el verso número 37 dice que Dios traerá sobre ellos mal y el ardor de su ira, que te decimos que habla acerca de un juicio de manera pues inmediata, ¿no? Pero en una profecía a futuro habla del juicio contra las naciones de Apocalipsis, ¿no? Que por eso estamos ahorita ya por terminar estos juicios, ¿no? De verlos, pues, de estudiarlos. Bueno, y en el verso número 38 dice, y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe. Bueno, entonces aquí vemos cómo Dios está mostrando que Él reina sobre todos los imperios. No son los elamitas, no es Babilonia, no son los persas. Dios está reinando sobre todo esto. Vamos a llevar, pues ya estamos viendo Apocalipsis 17, en donde Dios derrama su ira contra las naciones y capítulos más adelante va a instaurar su reino en Apocalipsis, ¿no? Y eso es lo que va a pasar ya como un cumplimiento total al final de los tiempos. Dios va a mostrar como aunque las naciones piensen que ellos son los que reinan, tienen el poder absoluto del mundo, realmente es Dios el que tiene el poder de todas las cosas. Entonces esto de manera personal debe abatir nuestro orgullo. Yo no estoy reinando sobre nada, o sea, yo no soy el rey del mundo, no se trata de mí, de gobernar mi propia vida, ni nada de eso, sino se trata de que reconozca que Dios debe reinar en mi vida. El único rey es Cristo, ¿no? Y ante él, dice Filipenses 2, que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en algún momento yo tengo que decidir en mi corazón, pues, humillarme y reconocer al Rey de Reyes. En Romanos 10, verso número 9, por eso dice, ¿no? Dice
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú te detienes a estudiar este pasaje, una traducción de una sección ahí que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo que está diciendo es básicamente, si tú dejas que Él reine en tu vida, si dejas que Él sea el Señor y amo de tu vida, entonces, si lo crees y lo confiesas, serás salvo. Porque se trata de eso, de dejar el reino de nuestras vidas a Cristo. De eso se trata. Y cuando no estoy rendido ante Él, entonces soy su enemigo en su reino. Entonces se trata de eso. Bueno, y regresando a Jeremías, ¿no? Entonces pondré mi trono en Elam, destruiré a su rey y a su príncipe. Dice Jehová, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Dentro de todo este juicio contra Elam, al final hay una luz en el camino, ¿no? Y al final dice, pero voy a traer a los cautivos. O sea que aunque Dios va a juzgar a esta nación de los elamitas, iraníes, no solamente en el pasado, sino también en el día de hoy y en el futuro, Dios va a hacer algo así. Pero, ¿sabes? Al final dice, pero también los voy a hacer volver. ¿De qué habla? Para empezar, yo no pensaría si fuera, o sea, si tuviera el poder para juzgar, yo no pensaría en perdonarlos, la neta. ¿No? Pero te digo que Dios, es bien diferente, tiene un corazón demasiado hermoso y perdonador y amoroso y recibe a todos. Y esto se cumplió, pues sí, se cumplió parcialmente en Hechos capítulo número 2, en el verso número 9. Si lo lees con calma, fue la primera vez en donde el Espíritu Santo llenó a la iglesia de aquella época. Estaba pues los 12, estaban unos discípulos y el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés. Pero lo loco es que fue derramado sobre varias naciones, habitantes de varias naciones que estaban en ese lugar, dentro de ellos, elamitas. Es decir, que Dios permitió también, digamos así, abrió la puerta del evangelio a los elamitas. A una nación que tú pensarías, no, ellos se van a ir completito al juicio, resulta que Dios dijo, no. Si creen en mí, aunque sean elamitas, van a recibir la misericordia y el perdón. Y así fue como entraron los elamitas. ¿Y qué está diciendo con esto Dios? ¡Hey! Todo aquel que cree en Cristo es bienvenido, es perdonado, recibe misericordia, no importa si han sido los peores rebeldes, la nación más rebelde y desobediente. Dios recibe a una persona que está arrepentida, que cree en Jesús y la llena de su espíritu, ¿no? Entonces eso va a pasar, pasó en Hechos 2, sigue pasando porque el día de hoy cualquier nación, aunque sea rebelde, si cree en Jesús, Dios la va a recibir, como Nínive, ¿no? Y pasará en un futuro. Todas aquellas personas que sigan arrepintiendo, Dios las va a seguir recibiendo. Así que qué bueno es Dios, la verdad, ¿no? Y nos llega la esperanza el día de hoy porque tú dices, uy, ¿habrá todavía lugar para mí? Sí, hay lugar para mí, ¿no? Si me arrepiento, dejo mi pecado, voy a recibir precisamente la misericordia del Señor, el perdón de pecados y también el don del Espíritu, ¿no? El regalo del Espíritu Santo. Así es que, gracias a Dios. Pues vamos a terminar con una oración y dándole gracias al Señor por este pasaje, ¿no? Lo que nos habló en esta noche. Pues Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos dices todas estas cosas, que nos pones a meditar en tu palabra. Yo te pido que si nos has mostrado algo en ese texto para nuestras vidas y que estás tratando ahí con nosotros, te pido que nos ayudes a recibir eso. Que cambies nuestro corazón para que sea un corazón, pues como tú quieres que sea, Señor. Un corazón que te ame, que reciba tus palabras, la exhortación, que también descanse en que tú eres justo, que tú eres vengador, que tú eres amoroso, misericordioso con nosotros, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres Jehová de los ejércitos. Y también, así como defiendes a Israel, también defiendes a los cristianos que somos tu pueblo, Señor. Y te amamos y confiamos en ti, Señor.
tú, Señor, cobra con justicia, Señor, en el momento que tú decidas todas aquellas cosas que tu pueblo también ha sufrido por tu causa, Señor. Y sé tú el defensor y el que haga justicia en su tiempo, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en que tú lo harás y seguir haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.